capítulo 4, versículos que van del 1 hasta el 12. ¿Tienen sus Biblias? ¿Listos? Luego de eso entonces oramos. Comienzo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Un otro hay salvación, ahí todos, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por poder celebrar este día, la paternidad, y en particular, Señor, por reconocer que tú eres el Padre de los espíritus y el Padre, Señor, de nuestras almas y el Padre nuestro que estás en los cielos, Señor. Damos gracias, Padre, por esta congregación tuya, tu iglesia reunida hoy. Queremos, Señor, adorarte, reconocerte, Señor, decirte Abba, Abba, Padre, porque sabemos, Señor, de tu cuidado y de tu amor hacia nosotros, manifiesto específicamente en la entrega de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para mediante su sacrificio de cruz hacernos hermanos, hijos tuyos por la gracia, por su misericordia, por su obra redentora. Bendice a tu iglesia esta mañana de una manera especial, Señor, y exáltate, Señor, te exaltamos, glorifícate, Señor, te glorificamos, porque te amamos, Señor, por cuanto tú nos has amado también a nosotros, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Pedimos, Padre, tu dirección para poder predicar idóneamente y poner el énfasis correcto en esta aseveración que tú haces en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bueno, vamos a analizar primeramente la circunstancia. Había habido un milagro que había impactado dentro de la comunidad, precisamente a las puertas del templo, en la puerta de la Hermosa, pues donde solía reunir una gran parte de la comunidad, pues había habido un milagro, había sido hecho un milagro por Pedro y Juan, que todos se habían espantado. Y el apóstol Pedro, lo veíamos la semana pasada, aprovechó la coyuntura, la oportunidad para predicar el mensaje. Predicó a nuestro Señor Jesucristo, tuvo lo que indicamos como su segundo discurso, porque recuérdense que el primero fue inmediatamente después de que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Predicó a nuestro Señor Jesucristo, habló de la resurrección de Cristo y hizo una invitación al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se recuerdan? Luego entonces hubo un segundo discurso, que es este que vimos la semana pasada, como el Señor como el Señor dirigió a Pedro para que aprovechara esa coyuntura de nuevo, la coyuntura de haber un gran grupo reunido. Y dice la Escritura que cuando él concluyó su discurso, pues se convirtieron en una gran cantidad de personas. Dice que solamente de los hombres eran como 5,000 personas. O sea que estamos hablando de una iglesia que en pocos días, en 3 semanas, pues de no existir, vino el Espíritu Santo poderosamente, dio convicción de pecado, arrepentimiento a la población de la ciudad, y consecuentemente ya la iglesia estaba por los 8,000
posiblemente de los que eran reconocidos, pero dice que sin contar las mujeres y los niños. ¿Quién sabe cuántos eran realmente? Hay algunos que piensan que primero fueron 3.000 y que después en esta ocasión fueron 2.000 más y que por eso habla de 5.000 personas. No lo sabemos, pero no importa. Lo importante es que el Señor estaba obrando en los corazones, llevando a las personas a un arrepentimiento, una conversión, y por la fe en el Señor Jesucristo, creyendo en el mensaje de que Él había muerto y había resucitado, pues ellos estaban siendo perdonados, salvados e incluidos dentro de esta iglesia. Dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos mediante la predicación de los apóstoles. O sea que tenemos una iglesia incipiente, lo que le llamamos como la iglesia primitiva, la primera iglesia en Jerusalén, y ya de un momento a otro era una iglesia que estaba impactando en la comunidad. Tanto así que ya vimos algunas de las virtudes que tenía esta iglesia, cómo ellos compartían el pan, cómo ellos pues compartían aún sus bienes y sus propiedades y estaban viviendo una vida muy particular, poniendo énfasis siempre en la doctrina de los apóstoles, llevando a cabo el mandamiento de partir el pan en comunión, en comunidad y perseverando siempre en la oración. En esa época, y al contrario de lo que muchos piensan, pues la persecución contra la primera iglesia no vino de parte del Imperio Romano. Los romanos no se involucraban en nada que tuviera que ver con esos asuntos de religión. No les importaba. Siempre y cuando no hubiera ningún tipo de sublevación, no hubiera ningún tipo de rebelión, a ellos no les importaba en las tierras conquistadas qué tipo de fe. Recuérdense que estamos hablando del politeísmo griego, que era lo que practicaban los romanos. Consecuentemente, para ellos les daba lo mismo que profesaran haber confiado en un tal Cristo que decían que había muerto, pero que ahora vivía. Eso era tontería para ellos. Pero, sin embargo, nosotros vemos acá que hay un grupo de saduceos que son los primeros que realmente persiguen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, judíos que no podían aceptar de ninguna manera de que se estuviese predicando en el nombre de aquel precisamente a quien ellos mismos habían llevado al patíbulo, habían condenado y habían crucificado. El grupo de los saduceos era un grupo aristocrático, completamente aristocrático, y consecuentemente eran personas ricas y eran personas influyentes. Y el problema de ellos no estaba en dónde estaba la verdad, o sea, no les importaba cuál era la verdad, lo que les importaba era sencillamente no tener problemas con los romanos a fin de preservar los privilegios que ellos tenían. Consecuentemente, ellos realmente eran unos incrédulos, inclusive no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de ángeles, no aceptaban nada más que los 5 primeros libros de la ley mosaica. O sea, para ellos todo el resto, las profecías, los profetas, los demás libros del Antiguo Testamento no significaban absolutamente nada. Eran personas que sencillamente eran religiosos, pero que tenían un gobierno, sin lugar a dudas. Tenían una autoridad delegada en lo que venía a ser el Sanedrín, de la cual ellos formaban parte muy importante, de parte del gobierno romano. O sea, el gobierno romano decía, gobiernense ustedes, resuelvan ustedes. Fue precisamente lo que trató de hacer Pilato cuando dijo, júzguenlo ustedes conforme a vuestra ley, ¿verdad? Entonces ellos le respondieron, es que según nuestra ley no podemos dar muerte a nadie cuando hablábamos del Señor Jesucristo. Ellos querían eliminar al Señor Jesucristo, crucificar al Señor Jesucristo, pero no tenían esa potestad. Pero en todo lo demás, pues ellos eran los que realmente tenían, inclusive su propia guardia, y era la manera como ellos gobernaban a la nación, y específicamente aquí en la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Judá. Entonces estamos viendo que hay una iglesia que está creciendo en medio de la persecución. Fíjense que en el versículo 4 lo dice de una manera muy clara. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. La gente oía la palabra, se arrepentía, se convertían. Ellos habían sido testigos de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque lo vieron crucificar y luego supieron. Inclusive recuérdense que el Señor Jesucristo se apareció en múltiples ocasiones a diferentes personas y a diferentes grupos durante los días previos a su ascensión al reino de los cielos. Y consecuentemente estaban impactados por lo que había sucedido ahí. El Sanedrín era un grupo de 71 personas, ¿verdad? Y era constituido por los grupos que se mencionan aquí en los versículos que van del 5 al 7. Dice que habla ahí de los gobernantes, los ancianos. Versículo 5. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que ahí vemos nosotros a los gobernantes que estaban representados por la élite sacerdotal, los sumos sacerdotes que estaban ahí, el
el yerno, el nuero el yerno y el que era originalmente el sumo sacerdote, o sea, Anás y Caifás, estaban ahí los dos presentes. Estaban los ancianos o las personas respetables de la comunidad y estaban los escribas. Los escribas eran los fariseos y los saduceos, los que se conocían también como doctores de la ley. Se les menciona en algunas ocasiones así. Ese era el Sanedrín, y estas personas son las que están indignadas cuando ven a dos personas que no tenían letras, que eran del vulgo, o sea, personas que no eran rabinos, que no tenían autoridad, entre comillas, para estar hablando y predicando la palabra de Dios, y estaban haciéndolo. Pero no solamente eso, sino que el testimonio de ellos y la predicación de ellos estaba siendo avalada por parte del Espíritu Santo con grandes milagros, señales y prodigios. Y aquí vemos el primero de ellos, o sea, vemos cómo de un momento a otro, cuando un pobre paralítico le pide ayuda, le pide dinero, dice: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: levántate y anda. Y el cojo, dice, se levantó y comenzó a saltar, comenzó a caminar. Un milagro que fue evidente para todos. La oportunidad precisamente que aprovechó Pedro. Hay una reunión y vamos a aprovechar esta reunión, vamos a predicar. 5,000 almas y quién sabe cuántas más, porque los hombres eran 5,000, vuelvo y repito, quién sabe cuántos fueron, se convirtieron al Señor Jesucristo. Almas que fueron salvadas, personas que ya fueron arrebatadas de las manos del demonio para siempre y que tienen un lugar en esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada para nosotros en el reino de los cielos. Y solamente podemos decir: amén, gloria a Dios. Pedro se estaba arriesgando. ¿Saben por qué se estaba arriesgando? Porque aquellos que estaban reclamándole a ellos y que terminarían metiéndole en la cárcel junto con Juan, eran los mismísimos que habían llevado al Señor Jesucristo a la cruz. O sea, estaba arriesgando su vida, eran los que habían condenado al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, fíjense que el mensaje de Pedro es un mensaje conciso y un mensaje contundente. No es lo que vemos muchas veces en algunos predicadores que se pasan el tiempo dando vueltas y hablando de sus vivencias, sus experiencias, los que creen o los que piensan, o cómo actualizarse en cuanto a lo que está sucediendo en el momento, en la sociedad en la cual viven. No, ellos tenían un mensaje específico que dar, que es el mismo mensaje que tenemos nosotros, toda la iglesia. Un mensaje que tenía que ver con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y la necesidad de los seres humanos de responder a esta obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que dice Pedro claramente es que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Fíjense como en el libro de Hechos lo dice en el versículo 8, cuando dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y ancianos de Israel. Y esa es su introducción. Pero una introducción que realmente la guía el Espíritu Santo. Una introducción cuando llama la atención sobre el pueblo, los gobernantes, aquellos que estaban precisamente acosándole, es lleno del Espíritu Santo. Cualquier tipo de predicación no tiene eficacia si no es por la obra del Espíritu Santo. No se imaginan ustedes las veces que yo con tristeza, al sentir que realmente no hay efecto visible o notable o constancia de que la predicación realmente ha llegado a los corazones y a las almas de aquellos que la escuchan, le digo: Señor, ¿qué pasa? Por eso siempre clamamos los predicadores antes: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, porque por mí mismo yo no puedo persuadir o convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí lo hace. Y eso es lo que vamos nosotros a ver aquí. O sea, fue un mensaje conciso y fue contundente, en primer lugar, por el hecho de que era guiado por el Espíritu Santo. Pero además de esto, se estaba apoyando en una evidencia. ¿Y cuál era la evidencia? Lo dice el versículo 9 claramente. Dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Estaba la evidencia ahí. O sea, el cojo estaba caminando, estaba sano, ahí no había nada que discutir. Todos estaban espantados, todos estaban maravillados. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición cuando este mensaje está apoyado en la evidencia! Como podemos nosotros claramente apoyar toda la predicación cristocéntrica en el hecho de que ciertamente el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Y sobre todo si está respaldado por un testimonio de una iglesia pujante y santa que en medio de este siglo perverso busca agradar a Dios. Vemos nosotros que el mensaje estaba exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense como el versículo 10 no solamente exalta el nombre de Jesús de Nazaret, sino que también proclama su victoria sobre la muerte. Dice: sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué bendición tan grande! Exaltando el nombre y la victoria del Señor Jesucristo. En este caso, la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte, pero hablando de cómo Él resucitó. Fíjense que la predicación de los apóstoles siempre tenía como base o como centro o eje central la resurrección. O sea, Cristo murió, sí, murió por los pecadores, pero resucitó al tercer día, cumpliéndose las Escrituras. Y por eso es confiable cuando promete salvación y vida eterna para todo aquel que cree. En Cristo tenemos nosotros una promesa segura. Pero además de esto, fíjense que este mensaje también es directo. O sea, Él descalifica de una manera muy clara a aquellos religiosos que pretendían edificar una religión sin nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde lo vemos esto? En el versículo 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, ustedes estaban tratando de hacer todo un edificio, ¿verdad? Toda una estructura, pero no estaban partiendo de la piedra fundamental, la piedra angular, la piedra que define la dirección, el ángulo y la que es la más importante para que todo el edificio pueda ser bien edificado. Ellos estaban haciéndolo en base a sus propias tradiciones, sus propias doctrinas, sus creencias. Qué pena, qué pena. Pero todo esto concluye en la predicación que declara la verdad más trascendental que hay para cada ser humano. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar esta verdad. Vuelvo y repito, analizar la verdad más trascendental que hay para los seres humanos, para cada uno de los seres humanos. Es el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Se lo saben de memoria? Ok, pues vamos a decirlo rápido. 1, 2 y 3. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén, amén. Fíjense que este versículo, o esta expresión, tiene en primer lugar una exclusión que es completamente absoluta. El segundo punto que vamos a ver es que hace referencia a la necesidad más prioritaria que podemos tener, para ver luego que hay una dádiva que es completamente insustituible, y voy a terminar hablando de la inclusión más comprensiva y la posibilidad más gloriosa. Sé que lo dije rápido, es porque lo pienso repetir, de manera que ustedes puedan irlo viendo gradualmente. En primer lugar, habla acá haciendo una exclusión. ¿Cuál es la exclusión? Cuando dice en ningún otro, en ningún otro. Y cuando habla de ningún otro, es en ningún otro. O sea que si el Señor dice que en ningún otro, ahí está excluyendo claramente a Buda. Y está excluyendo a Mahoma también. Y está excluyendo a Alá, y está excluyendo a Krishna, y está excluyendo a Brahma, y está excluyendo a Vishnu, y a Shiva también. Todas esas divinidades que algunos dicen, pero no puede ser porque son tantos los millones y millones de personas que todas esas personas no van a poder salvarse. El Señor está siendo muy claro, dice, en ningún otro, en ningún otro. Consecuentemente está excluyendo absolutamente todas las divinidades del sintoísmo. Y el taoísmo japonés también está excluido con todas sus divinidades también. Está excluyendo necesariamente a los espíritus de los difuntos y a los demonios del vudú también. Son tantas las personas en la cultura nuestra que apelan a los muertos. Todavía después de años de muertos todavía hacen referencia y le hablan y le escriben y lo evocan como si pudieran oírle. Cuando la Biblia dice de una manera muy clara que el hombre muere una vez y ya después de esto, dice, solamente le queda el momento de presentarse a juicio delante de Dios. No pueden escuchar, no pueden oír, mucho menos pueden ser intercesores, mucho menos pueden salvar. Necesariamente excluye también a Joseph Smith y a su ángel Moroni, a los mormones, y excluye también, en esta exclusión absoluta también, a Guillermo Miller, a Elena G. de White, a todos los que son sabatistas también, a Russell y a los testigos de Jehová, a Sun Myung Moon, a sus momis. Pero vamos ahora a cosas que nos son más cercanas.
La exclusión es tan absoluta que excluye también a los santos intercesores y excluye a las vírgenes y los Cristos particulares, incluyendo a María. María está en la presencia del Señor porque creyó en el Señor. Humildemente dijo: "He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra". Y creyó y confió en el Señor. Pero está allá, está en la presencia del Señor. No está aquí, ni puede escucharnos, ni mucho menos puede interceder por ninguno de nosotros. La exclusión es absoluta, dice el Señor, en ningún otro. Y si dice en ningún otro, eso excluye a todo el mundo. Tú dirás: bueno, pero yo tengo mi propio santo a quien le oro, mi propia Virgen o mi propio Cristo, porque para eso yo voy hasta Vallaguana o me voy al Cristo de Limpia o voy a cualquiera de ellos. Dice: en ningún otro hay salvación. No hay otra manera. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Cuando dice nadie, es una exclusión absoluta. Nadie, ningún otro, solamente yo, dice el Señor Jesucristo. Es lo mismo que confirma Pablo cuando en 1 Timoteo capítulo 2 dice: hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro. Un solo Dios, no hay más dioses. Todos los demás están excluidos absolutamente. Y un solo mediador o intercesor, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios, Dios encarnado. Es la revelación del Dios invisible. Por eso, esta expresión de en ningún otro hay salvación es una exclusión absoluta y total. ¿Pero cómo puede ser eso, pastor? Bueno, pregúntenle a Dios. Entonces, todo el que no haya conocido a Jesucristo va a perderse para siempre. Eso dice la palabra de Dios. Y no yerra, no se equivoca. De ahí la importancia de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque el que creyere será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Será condenado todo aquel que no haya creído en el Señor Jesucristo para salvación. Pero no puede ser, no es justo. Discute con Dios. ¿Será injusto Dios? En ninguna manera, en ninguna manera. Pero olvídate de nosotros. En el caso tuyo, tú que estás allá arriba o tú que estás aquí abajo, ¿tienes tu esperanza puesta en algún otro? ¿Tu confianza está puesta en algún otro Dios, alguna otra persona, algún otro, qué sé yo, credo, fe, religión? Es absurdo, completamente absurdo, porque en ningún otro hay salvación. Y luego de hablar de la exclusión más absoluta, voy a pasar ahora a la necesidad más prioritaria. ¿Cuál es la necesidad más prioritaria que tenemos tú y yo? La comida, ¿verdad? El sueño, el dinero, la salud, la salvación. En ningún otro hay salvación. Esa es la prioridad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de eso, pero si ustedes tienen hijos, yo sé, y es bueno, y hoy que hablamos de los padres deben ocuparse de la formación de sus hijos, de la educación, tienen que ocuparse de proveer sus necesidades, tienen que ocuparse de formar personas temerosas de Dios, etc. Pero sobre todo tienen que clamar a Dios por misericordia, por la salvación de sus almas. Porque si hay algo que es prioritario es la salvación de sus almas. Si ponemos énfasis en que estén allá siempre en el colegio porque necesitan formarse y ser buenos profesionales o buenos ciudadanos o personas prósperas, ¿cuánto más es prioritario que pongamos atención a la salvación de sus almas? Y la única manera como podemos hacerlo es exponiéndolo, como dice la Biblia, a la palabra de Dios en cada ocasión, en cada día, en cada momento. Y orando por ellos, pidiendo al Señor que tenga gracia y misericordia sobre ellos, porque en ningún otro hay salvación. Y si no llegan a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, podrán ser los mejores hijos del mundo, los mejores ciudadanos del mundo. Podrán ser estrellitas que todos miremos y reconozcamos y le pongamos no solamente a las calles, si ustedes quieren a los países sus nombres.
pero no cubrieron la necesidad primaria, prioritaria, fundamental, la salvación. ¿Saben por qué es prioritaria la salvación? En primer lugar, porque la vida es muy breve. Hay que asegurarla. El Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué sirve? Por el hecho de que la vida es breve, y no solamente eso, sino que la muerte es una realidad que es inminente en cada uno de nosotros. El Salmo 90 recuerda siempre que los días del hombre de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto tal vez llegan a 80 años. Pero ¿qué es eso en comparación con una eternidad? ¿Y qué garantía hay de que vamos a llegar a esos 70 o a esos 80? Solemos reunirnos cada cierto tiempo los que nos graduamos de colegio, 55 años atrás. Ya son tantos los que faltan en la lista. Y algunos murieron cuando estábamos aún en el colegio. Jovencito, adolescente, murió uno de nuestros compañeros. Y a través de los años han ido pereciendo. Si perecieron sin Cristo, si no fueron salvos, si no tenían la salvación de sus almas dada como un don, como un regalo de parte de Dios por su misericordia, se perdieron para siempre. Por eso la necesidad más prioritaria es la salvación, por el hecho de que hay una realidad de un juicio divino. Es que lo dice la Biblia muy claramente, está establecido: los hombres sencillamente van a morir una sola vez y después no va a haber reencarnación ni de otros disparates de esos que se han inventado. Y después de la muerte, ¿qué es lo que viene? Dar cuenta a Dios, el juicio divino, para condenación o para salvación. Pero cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sí. La Escritura es clara en cuanto a eso. La salvación es fundamental, es la única manera de poder escapar de la condenación del infierno y salir del temor al infierno. Yo no le temo al infierno. ¿Cómo le voy a temer al infierno si ya el Señor me rescató? Si ya pagó por mis culpas. Pero ese lugar donde el gusano nunca muere y donde la llama nunca se apaga, es algo que debería de dar temor, grima, y llevar a los hombres a reflexión, buscando sin lugar a dudas su salvación antes que cualquier otra cosa. Pero no pasa así. Tal vez los jóvenes piensan: no, tengo tiempo por delante para eso. ¿Qué sabes tú? La perspectiva de la gloria es lo que debería de estar en nosotros, motivándonos para acudir a los pies del Señor Jesucristo y buscar de Él esta salvación tan grande que no merecemos, no mereceremos jamás, pero que Él gratuitamente da a todos aquellos que por la fe se acercan al Señor Jesucristo arrepentidos de sus pecados y claman pidiendo misericordia y gracia. Hermanos, dice la Biblia que cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido siquiera al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, para los que le aman. La salvación es la necesidad más prioritaria que tenemos. En primer lugar, porque la vida es muy breve. En segundo lugar, por el hecho de que la muerte es una realidad inminente, está ahí. ¿Quién sabe cuál de nosotros no va a amanecer mañana? No lo sabemos ciertamente. Pero además de esto, por la realidad de que tarde o temprano vamos a darle cuenta a Dios. Y a menos que hayamos sido previamente perdonados, redimidos y rescatados, seremos juzgados por nuestras obras. Y por nuestras obras estamos todos condenados. Porque no hay justo ni aun uno. Pero sobre todo, debería de motivarnos la perspectiva que el Señor nos presenta de una gloria celestial juntamente con Él y por una eternidad. Solamente por eso deberíamos de buscar nuestra salvación. Hermanos, estamos analizando una verdad que es trascendental y está en el versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, vamos a ver la dádiva insustituible. ¿Qué es lo que dice? Porque no hay otro nombre. ¿A qué nombre se refiere? Lo dice el versículo anterior.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro Jesús hay salvación. Esa es la dádiva insustituible. La dádiva insustituible, el nombre ante quien los demonios tiemblan. Y el nombre ante quien se doblará toda rodilla. El nombre del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Filipenses. Ustedes conocen el texto, dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, en este siglo y en el venidero también. Un nombre excelso, un nombre sublime, un nombre glorioso. El nombre en el cual mediante la oración se abren las ventanas de los cielos y se derrama la gracia del Señor, su misericordia sobre los hombres, sobre todo aquel que le invoca. El nombre del Señor Jesucristo, que es, como yo le digo, la contraseña, el santo y la seña para que las puertas de los cielos puedan abrirse de par en par a fin de que podamos con confianza acudir al llamado, a pesar de haber sido míseros pecadores. El nombre del Señor Jesucristo, un nombre frente a cuya sonoridad seguramente los ángeles se sonríen. Por eso, Él es la dádiva insustituible. No podemos sustituirlo por otro. Por eso dice ningún otro. El Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Él es la dádiva de Dios. Y su regalo es la vida eterna para todos los que confían en Él. Hermanos, estamos analizando una verdad que es trascendental. Fíjense que tiene que ver con todos nosotros. Cuando hablamos de a quién se refiere, habla de los hombres. Y yo le llamé a esto la inclusión más comprensiva. Y no tiene que ver con comprender, sino que comprende o que abarca más abarcante. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quienes, a titirimundachi, como diríamos, a todos los hombres, a todos los hombres. Y esto incluye a todo ser humano. No hay acepción de personas para con Dios. El todos está implícito ahí, o sea, es el nombre dado a los hombres, a todos los hombres, para que puedan ser salvos. Consecuentemente, no importa cuál es tu país, tu nación, tu raza, tu lengua, tu cultura, eso no importa. Necesitas de Cristo. Y es el don de Dios para la salvación de tu alma. Incluye a varones, incluye a hembras, incluye a los niños, incluye a los niños, incluye a los niños, e incluye a los jóvenes que están allá arriba, hablando mucho y no atendiendo la predicación. También los incluye a ellos. También los incluye a ellos. Es para todos los seres humanos. Incluye también a los creyentes, naturalmente, pero también incluye a los incrédulos, a los que son impíos y a los que son piadosos también, o beatos, o religiosos, o ateos. No importa, para todos los hombres. No hay excepción de personas delante del Señor. Todos somos pecadores, todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos ser salvados y no podemos hacer nada por nosotros mismos. Consecuentemente tenemos que apelar al nombre que está puesto sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús podamos ser salvos. No hay nadie que sea tan bueno que no necesite ser perdonado. Y nadie tan malo que no pueda ser salvado. Hermanos, amigos, esta expresión tiene la inclusión más comprensiva. Te incluye a ti, me incluye a mí también. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, a ti y a mí, en que podamos ser salvos. Pero voy a concluir ya con el final del versículo, cuando dice,
o habla de la posibilidad más gloriosa que hay. ¿Cuál es? A ver, los que me siguen, ¿cuál es? Ser salvos. Ser salvos. Eso es lo más glorioso. Por eso la predicación de los apóstoles decía: no menospreciéis la gracia de Dios. No menospreciéis la gracia de Dios. No digas mañana, hoy. Si oyeres hoy su voz. La posibilidad más gloriosa es la de que tú hoy puedas ser salvo. Atiéndeme bien para ver si me explico claro, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo, lógicamente, que te convenza, pero yo quiero comunicarme claramente. Hoy tú puedes pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación. Hoy tú puedes ser salvo simplemente por el poder de Dios mediante la obra de Jesucristo. Hoy tú puedes ser perdonado, hoy, ahora, esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, independientemente de dónde vienes y a dónde vas, qué va a ser, qué fue o qué va a ser de ti, hoy tú puedes ser salvo. Puedes ser salvo de esta perversa generación, salvo de toda maldad, como cantamos en el himno. Puedes ser salvo de una vida sin esperanza y sin Dios en el mundo. No es lo mismo vivir sin Cristo que vivir con Él. No es lo mismo. Cuando venimos al Señor Jesucristo, nuestra mente cambia, es renovada, nuestras prioridades cambian, nuestras relaciones cambian. Estamos hablando de nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras relaciones interpersonales con los demás. Es un cambio absoluto y total. No es lo mismo vivir con la perspectiva de lo que Dios dice, Dios opina y Dios manda, que sencillamente dando a tientas, llevándonos de lo que dice el mundo. No es lo mismo tener a Dios dentro de la ecuación que tenerla afuera. No es lo mismo absolutamente. Pero cuando nosotros somos salvos, hermanos, es otra cosa. Es una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo demás se quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Es una bendición. Y hoy puede ser ese día. Hoy puede ser el día en que tú seas salvo del juicio venidero, de la condenación que pende sobre toda carne por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. El infierno es lo que les espera a todo el mundo, incluyéndome a mí, a menos que el Señor me salve, lo cual por su misericordia hizo ya hace muchos años. Hermanos, amigos, esta es la posibilidad más gloriosa que puede tener una persona, la posibilidad de ser salvo, lo cual se convierte en una realidad absoluta cuando depositamos nuestra fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual manifestó su poder resucitando de entre los muertos. Hermanos, amigos, la posibilidad más gloriosa es ser salvo para vivir una nueva vida, una vida en comunión con Dios, una vida de una paz que sobrepasa entendimiento, una paz interior, una paz espiritual, inclusive una vida de gozo, que solamente es posible cuando depositamos absolutamente nuestra confianza en un Dios soberano. Pero estamos hablando de ser salvos para vida eterna. Esa es la posibilidad más gloriosa. Voy a recapitular para dejar fijo en ustedes el versículo. Decíamos que este versículo tiene la exclusión, excluye absolutamente a todo el que no sea nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Habla de la necesidad más prioritaria que tenemos nosotros, que es ¿qué? Ser salvos, lo primero. Habla de la dádiva insustituible, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la persona, la obra y el nombre del Señor Jesucristo. Habla de la inclusión que más abarcante o más comprensiva, o sea, no hay excepciones para todos los hombres. Y finalmente, por la posibilidad más gloriosa, la de que podamos ser salvos de la condenación, salvos de la ira venidera, salvos del juicio condenatorio.
Consecuentemente, hay una pregunta. Escucha bien, que la voy a hacer una sola vez, antes que oremos. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? ¿Quieres que Dios te salve? Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Es tu oportunidad. Convence al Señor. Habla con Él. Reconoce tu pecado. Pídele que te libre de Él y de la condenación. Pídele perdón. Pide al Señor Jesucristo la salvación que en el nombre de Él tú puedes recibir esta mañana, por parte de Él. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Acude a Cristo. Acude a nuestro Señor Jesucristo. Pon tus prioridades en orden. Permite que su misericordia te alcance. No resistas la gracia de Dios. Padre bendito, gracias por traer a tu casa en este día en que se celebran los padres secularmente, Señor. A muchos que tal vez, Señor, se sienten ser tus hijos por cuanto son criaturas tuyas, pero en los cuales no se ha cumplido, Señor, el precepto bíblico que dice que los que reciben a Cristo por la fe en su nombre son los que tú les das el derecho, la potestad de ser hechos tus hijos, Señor. Oh Padre, intercedemos, Señor, rogándote que tengas misericordia de todos aquellos que han orado a ti esta mañana, pidiéndote perdón, para que los hagas hijos tuyos por la fe en el Señor Jesucristo y para que puedan ser salvos, Señor. Oh Padre, que tu Santo Espíritu les dé convicción en ese sentido, que no se avergüencen, Señor, de identificarse contigo o como tuyos, Señor, y que seas tú, Señor, quien añadas a tu iglesia en este día a los que han de ser salvos. Bendícenos también esta noche en el culto de la tarde. Gracias, Padre, por la oportunidad de volver a abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Y sobre todo, Señor, con el pasaje que trata, Señor, de tu segunda venida, Padre, para la cual queremos estar preparados. Llévanos con bien a nuestros lugares. Permite, Padre, que la celebración de hoy, en la manera que la hagamos, Señor, sea agradable delante de ti. Y que tú bendigas, Señor, a los padres que están bajo este techo, los que se congregan en tu casa, en esta y en otras congregaciones. Y de manera particular, Señor, a los que ya has llamado para salvación a través de Cristo Jesús. En el nombre de Él. Amén.